Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Raíces Afroariqueñas. Y bueno, comentarles, para empezar, tenemos una primicia que hace poco rato nos acaban de informar. Nos llaman los representantes del movimiento afroariqueño que andan en Valparaíso para contarnos que hace pocos momentos la Comisión de Derechos Humanos habría aprobado el proyecto de ley de reconocimiento, una gran noticia, y la siguiente etapa es la Cámara del Senado. Además, aprovechar también enviando algunos saludos. El fin de semana estuvo en Concepción con una comparsa, Tumba la Comparsa, donde estuvimos compartiendo tumbe, aprendiendo, conversando. Saludos a todos ellos y ellas. Y bueno, recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook Live en Raíces Afroariqueñas Web Show y a través del Instagram Raíces Afro Web Show. Y la semana pasada comenzábamos hablando, ¿cierto?, de la ley con una gran invitada, con Camila Rivera, y nuestro segundo capítulo nos vamos al historia. Nos vamos a ir a los antecedentes históricos y para eso tenemos un tremendo invitado, un profesor de historia, ¿cierto? Él es Pablo Domínguez Calderón, que le damos la cordial bienvenida. Hola, Pablo. Bien, gracias, bienvenido. Y bueno, empezar, ¿cierto?, saludándote y que nos cuentes un poco acerca de ti. ¿Quién es Pablo Domínguez y cómo, ¿cierto?, se integra a nuestro movimiento afroariqueño? Yo soy profesor de historia, me titulé de la Universidad de Tarapacá. Hoy por hoy, en este caso, estoy siendo cultor del movimiento afro en la parte más artística. Soy vocalista de Sabor Moreno. Estoy en la comparsa Tumba Carnaval ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, estamos, ¿no es cierto?, haciendo énfasis hoy en día un poco a la difusión de lo que es la historia afroariqueña, algo que hasta hace un par de años atrás no se hablaba mucho, ¿ya? Y cumpliendo un poco mi rol de profesor, hemos sido, ¿no es cierto?, pioneros un poco dentro de lo que es la introducción de esta historia en los currículos artísticos, ya los currículos de los colegios, tanto en la parte ya formal de histórica como en la parte musical, ¿no es cierto?, y de danza. Oye, Pablo, y bueno, preguntarte también además cómo se va dando el tema desde lo que es la historia en el tema afrodescendiente en sí. La gente quiere saber un poco cómo llegan los afrodescendientes hasta esta zona, cómo es la historia, cuándo llegan, en qué circunstancias, ¿cierto? Bueno, hay que separar, y lo hemos conversado contigo anteriormente, que hay que separar un poco lo que pasa en los momentos históricos, desde, ¿cierto?, que Chile es Chile, y, ¿no es cierto?, la zona en la cual nosotros estamos posicionado, que antiguamente pertenecía al Perú. Entonces son dos historias que quizás están ligadas obviamente a lo que es la historia latinoamericana, pero se conciben de formas distintas, a pesar de que se encuentran, ¿no es cierto?, en el siglo XX, o sea, fin del siglo XIX y siglo XX se van a encontrar, pero son dos historias distintas. Yo me he enfocado mucho en lo que pasa aquí, ¿ya? Si bien obviamente la historia de Chile
nos cuenta algunos hechos históricos frente a la afrodescendencia, a la presencia africana en Chile y todos los descendientes que dejaron. La historia en Arica es mucho más rica y tiene otras variables que a nosotros son las que nos interesan hoy en día y que hacen que la cultura sea un poquito más dinámica, ¿ya? No sé, por ejemplo, en este caso, si nos remontamos a la parte histórica un poco más dura, desde la misma llegada de los españoles ya empiezan a llegar algunos africanos, ¿ya? Pero en Arica se van a empezar a encontrar en este caso algunos registros de fechas importantes, sobre todo con censos que van a generar ya la instancia de contar cuántos sabían. Y ya contando cuántos sabían, ya se podían, ¿no es cierto?, tener una visión más o menos de lo que estaba, ¿no es cierto? De eso un poco habla la historia. Hay un censo de un año determinado que es como bien importante, claro. Es determinante en cuanto a la población, ¿no? Claro, en realidad la Universidad de Tarapacá, y hay varios profesores que bueno, fueron algunos profesores míos también, que se dedicaron mucho a la investigación sobre todos los temas de los censos y dejaron registrado muchas cosas y eso fue lo que da un poco el pie para marcar ya, a empezar a contar una historia quizá ya no tan oral, sino que un poco más física, un poco más dura, un poco más ¿no es cierto?, irrefutable, ¿ya? Porque cuando hablamos de repente de forma solamente cultural, a veces los datos duros, claro, los necesitamos para poder hacer que esto sea un poco más válido, ¿ya? Y en este caso, bueno, yo he sido un recopilador de esta información, ya tengo que dejar bien claro eso. Yo he leído mucho frente al tema y he recopilado. Lo que yo he hecho un poco en realidad es pescar esta información, resumirla, bajarla en este caso a un universo un poquito más asequible y tratarla, ¿no es cierto?, de difundir de una manera mucho más digerible para todos. Claro, esa es la idea, de poder conversarlo. Bueno. Entonces, claro, como te cuento, si partimos ya desde los primeros censos, me voy a ayudar aquí un poquito con una presentación que hicimos justamente con la gente de Conce. Saludos a los chicos de allá también. Bueno, en realidad Arica siempre tuvo algo muy importante de ser como un puerto que abría geográficamente, ¿no es cierto?, el paso hacia la mina de Potosí, claro, ya que entenderemos, ¿no es cierto?, desde las versiones más históricas un poco más generales, los españoles llegan a América buscando riqueza, ¿no es cierto? Y una de las riquezas que se encontró en esta zona fue la plata, ya en este caso en la zona de Bolivia, en Potosí. Y Arica justamente le prestaba gran servicio a Potosí porque nuestro valle de Utah llega de forma casi directa, ¿no es cierto?, hacia las ciudades de Bolivia. Y esto generó que Arica fuera muy importante en el tráfico. Claro. Ya era como la entrada para subir a Potosí, también una salida. Entonces había mucho tráfico de gente y este tráfico significó gran mano de obra. O sea, tenían que tener mano de obra. No eran los españoles los que trabajaban y movían en este caso gran cantidad de materiales, sino que necesitaban gente que hiciera esto. Y esta gente, en un principio obviamente ya nosotros entendemos de la parte histórica que fueron los indígenas, ¿no es cierto?, y que fueron sobreexplotados hasta que llegó el punto en que empezaron a descender la demografía, ¿no es cierto?, indígena, y van a llegar ya de lleno, ¿no es cierto?, los africanos y sus descendientes a ocupar este lugar. Entonces, con la actividad del comercio en Potosí, se va, ¿no es cierto?, a masificar el uso, en este caso, de esclavos, ¿ya?, o de servicios que prestan las personas negras en Arica, ¿ya? Generalmente en la descarga de los barcos en el puerto, ¿no es cierto?, y posiblemente también en la subida y bajada de algunos materiales, como también en la mina arriba mismo en Potosí, ¿ya? Entonces, primeramente hay que tener claro eso, la llegada de los negros tiene una posible teoría de que haya sido gracias a lo que pasaba en Potosí. Ahora, como todo esto era reino español, tenían que pagar, ¿no es cierto?, los tributos al rey, ¿ya? Claro. Entonces, para que los tributos fueran reales, ¿no es cierto?, tenían que primero saber cuánta gente había para saber a cuánta gente había que cobrarle. Claro. De ahí a la realización del censo. No era que el rey estaba interesado en este caso en
en saber cuánta gente No, había ni cómo estaban, sino que netamente necesitaba saber cuánto eran para saber a cuánta gente tenía que cobrarle el tributo, ¿ya? De ahí que en este caso va a ser, esta versión del censo va a ser casi puramente numérica, o sea, cuántas personas de tal población había y sucesivamente. Entonces el virrey dice, Marqués de Montesclaro dice, en 1614 ya va a ordenar un levantamiento, un censo, ¿ya? Donde dice que habían 410 españoles en ese tiempo en Arica, ¿ya? 1200 negros. Ya estamos hablando de mucha cantidad de negros, entre esclavos y libres. Y, ¿no es cierto?, no menciona primeramente a los indígenas, pero sí menciona a los negros. Entonces, ya la presencia africana, la estamos viendo ahí, es súper fuerte, o sea, es mayoría que los españoles. Estamos hablando de que mucha gente, en ese universo Arica obviamente era muy pequeña, pero si lo llevamos a cifra en este caso como de porcentaje, tenemos gran cantidad, ¿no es cierto?, de población africana. Pablo, ¿y estos 1200 negros no eran puramente negros, sino que se iban dando algunas combinaciones, ¿cierto? Si nos pudieras explicar un poco acerca de eso. Sí, bueno, como te conté, yo soy profesor en colegio. A nosotros nos toca pasar mucho esto en el tema de cuando se produce el mestizaje, ¿no es cierto?, que se habla en los libros de historia y cosas por el estilo. Y en este caso, claro, los españoles van a definir estas mezclas como castas. Claro. ¿Ya? Y las castas les van a entregar denominaciones que muchas veces fueron muy como denotativas, eran muy malas, ¿ya? Le van a poner, por ejemplo, a la mezcla, en este caso, del negro con el blanco, ¿no es cierto? O el español con alguna negra, le van a poner el mulato, ¿ya? Refiriéndose a la mula. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos... Como peyorativo. Claro, algo que no es algo muy bonito. Exacto. Al negro con el indio, ¿no es cierto?, le van a poner el sambo. Y esas fueron como las tres, en este caso, como mezclas mayoritarias. Después van a haber muchas más, ¿ya? Después van a irse mezclando hasta llegar a un universo de casta increíble. O sea, te vas a encontrar con nombres que uno ni siquiera se imaginaría, como Lobato, los Zambaigo, los Cambujos, ya, hasta llegar a un punto en que los españoles ya no sabían cómo nombrarlo, ya le ponían, en este caso, no te entiendo, porque no sabían no sabían qué es lo que era, y de repente salía algo que decía como un vuelta atrás o un salto atrás, que vendría siendo en este caso un negro de papás que son un poquito más claros. Entonces como que volviste atrás, claro. Como que tus genes vuelven atrás. Entonces, claro, netamente en los primeros tiempos obviamente se tienen que haber contado a todos como negros, ¿no es cierto?, como africanos. Pero ya después los censos que vienen los van a contar ya con las diferencias que estamos hablando, ¿ya? Con tipos de diferencia, en este caso de negros, ¿ya? Pero todos finalmente vienen siendo afrodescendientes, porque descienden, ¿no es cierto?, de africanos que llegaron acá a América. Y ya, si seguimos, ¿no es cierto?, en este caso, hablando de los censos, después del de 1614 vamos a pasar al de 1792, ¿ya? Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de que en la ciudad de Arica habían 140 españoles, van a bajar la cantidad de españoles, 118 mestizos, ya vamos a hablar ya de mezcla, ¿no es cierto?, de otro tipo de mezcla, 691 gente de color, sale acá, gente de color, ya no se especifica si son africanos, sino que gente de color en general, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, siempre haciendo la referencia que son entre libres y esclavos. Y eso es muy icónico, porque uno tiende a pensar que el negro siempre fue esclavo, pero aquí ya te habla de gente que es libre. Entonces como que uno dice, oh, qué loco quizá, ¿ya? Y son incógnitas que tenemos todavía por resolver, ¿ya? Luego pasamos a otro censo en 1813, que es un censo, dice, efectuado a final del virreinato, y aparecen como habitantes de Arica, nuevamente nos referimos a esta zona, un porcentaje superior al 70% de afrodescendientes. O sea, ya estamos hablando de que en 1813, ya siglo XIX, ¿no es cierto?, estamos hablando de que el 70% de Arica era afrodescendiente. Porcentaje importante. O sea, no es menor, claro. No es menor decir, y después de ahí viene la pregunta, bueno, ¿y a dónde quedaron toda esa gente afrodescendiente? ¿A dónde se fue toda esa gente afrodescendiente? Entonces dice, van a estar curiosamente catalogados ya como mulatos, ya aparece, ¿no es cierto?, la figura del mulato, aparece la figura del negro, también del pardo, ya, del cuarterón, del quinterón, del sambo y de los quintanillas. O sea, vamos a tener un universo
de denominaciones frente a la temática igual. afrodescendiente. Pablo, hay algunas inquietudes, ¿cierto?, de la gente que nos escucha. Tú partías comentándonos que, claro, llegaron a trabajar, ¿cierto? Pero ¿hay algún personaje clave quizás dentro de la historia que se pudiera decir, mira, esta persona fue quien trajo a los primeros afrodescendientes hasta esta zona? Bueno, hay una historia en este caso que dice, ¿no es cierto?, que a ver, Pedro Valdivia venía con una negra, ¿no es cierto?, Margarita, que le decían igual, si no me equivoco, no me declaro experto en eso, pero claramente obviamente se habla de personajes importantes, en la historia igual van a haber varios, ¿ya? Pero en este caso yo no me dedico mucho al tema de entrar en sí en estas cosas, sino que me interesa mucho más la temática quizás sobre el por qué existe población afro acá, ya que fue algo que a mí me llamó mucho la atención en mis tiempos de estudio, porque yo entré a la universidad, ¿no es cierto?, con la historia tradicional que venía del colegio, que donde no me enseñaban que había afro. Exacto. Y si lo nombraban era porque decían, ¿cierto?, que se habían muerto por ahí, por allá, que hubieron quizás cuando se descubrió Chile, por allí, por acá. Y cuando entro a la universidad, justamente es la explosión, ¿no es cierto?, del movimiento afro, y nos topamos con algo que nosotros los que estábamos estudiando historia dijimos, wow, o sea, ¿qué onda? Nosotros estamos estudiando historia y no teníamos idea de lo que estaba pasando. De ahí que venía mi inquietud en este caso de estudiar estas cosas, ¿ya? Y después de 1813, como tú nos explicabas, viene ya, se va como un poco perdiendo o se va diluyendo un poco como la presencia en sí afrodescendiente, además de las combinaciones y de todo lo que pasó después con el proceso de chilenización. O sea, en 1813 estábamos hablando de un 70%. ¿Qué pasó después? Claro, en este caso, y esto es lo que yo en este caso trato de enseñar varios en los colegios, que tiene que ver con el periodo republicano, ¿no es cierto?, que en la historia de Chile generalmente lo enfocamos a lo que pasa en la zona centro. Claro. Ya generalmente se habla siempre cuando enseñamos la República o todo lo que fue la independencia de Chile, generamos todo lo que pasa en el sur y no lo que quizá pasó en el norte y lo que pasó también en el Perú, porque, Claro. como te digo, Arica tiene una historia que primero empieza en el Perú. Entonces, cuando hablamos de historia de Chile, nunca se nombra Arica hasta cuando hablamos de la Guerra del Pacífico. Exacto. Por ende, nuestra historia está como entre dos mundos que quizás son muy parecidos, pero tienden a ser contradictorios frente a, ¿no es cierto?, a la nación, ¿no es cierto?, a los paradigmas del Estado-nación. Entonces, el periodo republicano va a ser un periodo que igual nos va a dar datos estadísticos, pero va a cambiar un poco la figura. Ya en 1846, ya a mediados, ¿no es cierto?, del siglo XIX, se va a agrupar a los habitantes en diversas categorías, ¿ya? La española representa un 16% de la población, la indígena un 22%, los afrodescendientes eran un 50%, vamos a bajar un poco, pero sigue estando arriba la presencia Sigue siendo afrodescendiente. fuerte, digamos. Encuadrado en la categoría que hablábamos antes, ¿no es cierto?, mulatos, mulatillos, negros, pardos, zambos, cuarterones, van a ser presencia, ¿ya?, la gente de color. Y nos va a dar, ¿no es cierto?, que ya a fines del siglo, ¿no es cierto?, 19, vamos a entrar en lo que se conoce ya con lo que es la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Claro. Y ojo que tiene que ver mucho con lo que pasó hoy día en La Haya, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con eso. Eso ha enriquecido mucho la enseñanza, por lo menos en el colegio, que estén pasando estos temas, porque me da la instancia para yo, ¿no es cierto?, entrar, porque muchos chicos preguntan, yo en la clase básica, y los chicos preguntan, oye, pero ¿por qué pasa estas cosas? Claro. Ya entramos a la materia, ¿no es cierto?, y mira, empezamos con todo el Con tema. la historia, claro. Claro. Entonces, en este sentido, ya en 1883, la fecha del Tratado de Ancón, ¿no es cierto?, entre Perú y Chile, para finalizar la guerra, no vamos a entrar en detalle con la guerra, se va a cambiar un poco la figura de los censos que se tenía hasta ese tiempo, porque se van a cambiar ya no por casta, ya que, bueno, una palabra que en ese tiempo ya no se usa tanto, pero se va a cambiar en este caso por nacionalismo, boliviano, peruano, chileno. Y ahí viene un poco la visión de que es muy xenofóbica también, ¿no es cierto?, digámoslo por su nombre, de ver al peruano, ¿no es cierto?, como el negro y el chileno como el blanco. Ya ahí se va a crear un imaginario que tiene que ver mucho con los centralismos, ¿no es cierto?, de los países.
¿ya? Y bueno, como ya aquí lo hacemos un poco más visible el tema de lo que pasa en estos años con el plebiscito que se va a tener por esta zona, porque van a entrar en este caso la disputa por quién se queda con Arica, ¿cierto? Y Tacna, que estaban en disputa. Y Chile y Perú van a empezar una guerra que no va a ser de un punto de vista violenta físicamente, sino que va a ser una violencia que va a tener que ver con la imaginación, ¿no es cierto? Con el imaginario, con una forma quizá un poco más, que incluso puede ser hasta mucho más dañina que la física, claro, porque intelectual, tiene que ver con una violencia que va a romper el esquema y nos va a generar a nosotros un imaginario de entender ese universo así y sin ninguna otra opción, ¿ya? Entonces va a empezar este proceso que van a hablar ya en los libros de historia, y que nosotros ya la gente que trabaja en el movimiento afro ya lo va a tener un poco más internalizado, que tiene que ver con la chilenización, ¿ya? Y la chilenización, como bien dice la palabra, en este caso es chilenizar, o sea, volver chileno lo que no es chileno, ¿no es cierto? Y se basa harto en esto que decías tú, lo negro relacionado con lo peruano y lo chileno con lo blanco, o sea, como que se va a convertir, bastante. Incluso algunos profesores lo nombraban, ¿no es cierto?, como casi más que una chilenización, se va a hacer como una desperuanización. Claro. Vamos a desperuanizar este sector, o sea, vamos a sacar todo lo que es peruano y traer lo que es chileno, de ahí a que ¿no es cierto?, llegue mucha gente del sur, traída por el gobierno, viene Arica, ¿no es cierto?, desde profesores, ya hasta gente del campo que viene a trabajar a los valles, ya todo con el fin de sacar, ¿no es cierto?, todo lo que era peruano. Y en este caso, si lo peruano está asociado a lo negro, obviamente toda la población afrodescendiente va a ser la más afectada, ¿ya? Ahí respondemos un poco a la incógnita que habíamos planteado antes de bueno, ¿dónde estaba ese 70% o 50% de afrodescendientes que se hablaba en el siglo XIX, a principios del siglo XIX? Ahí está. Ahí viene una nueva baja de nuevo importante de población. Bueno, Pablo, en el segundo bloque seguiremos, ¿cierto?, comentando acerca de la población afrodescendiente, y ahora los quiero invitar a un corte donde vamos a ir con la agrupación Sabor Moreno con el tema Bajada de Carnaval de don Osvaldo Torres. Nos vemos. A zapa soy mandinga y no me digan negro, que yo soy chocolate, sabroso y aceituna. A zapa soy mandinga y no me digan negro, que yo soy chocolate, sabroso y aceituna. No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chaca que baila bonito. No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chaca que baila bonito. Del Lumbanga el chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche. Del Lumbanga el chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche. El lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz. El lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz. Zambos y mulatas, nacido allá en Utah, tienen la dulzura del mango, rica fruta. Zambos y mulata, nacido allá en Utah, tiene la dulzura del mango, rica fruta. Guayaba, aceituna, yo voy cosechando, en burro a la chimba, te la voy regalando. Guayaba, aceituna, yo voy cosechando, en burro a la chimba, te la voy regalando. A zapa soy mandinga, y no me digan negro. A zapa soy mandinga, Y no me digan negro, a zapa soy mandinga, y no me digan negro, a zapa soy mandinga, y no me digan negro. no me digan negro, Dime sabrosito, no me digan negro.
mandinga. y no me digan negro, Azapa soy mandinga. y no me digan negro, Azapa soy mandinga. y no me digan negro, No me digan negro. dime sabrosito, 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 Azapa soy mandinga. y no me digan negro, Azapa soy mandinga. y no me digan negro, Azapa soy mandinga. y no me digan negro. Azapa soy mandinga. Y estamos de vuelta con nuestro gran invitado Pablo Domínguez. Bueno, y recordarles a los que recién se vienen integrando a nuestra audiencia, ¿cierto? Que estamos en Raíces Afroariqueñas Web Show a través de Facebook Live y a través de Instagram Raíces Afro Web Show. Bueno, y continuar conversando con Pablo, sin duda que es una temática muy interesante desde lo que es la historia y además él es un gran profesor que hace esta historia más entretenida, ¿cierto? Poder digerirla, como él señaló, de mejor forma. Bueno, hemos ido sintetizando algunas cosas y ahora corresponde un poco hablar, Pablo, de las contribuciones que en el fondo tú crees que los afrodescendientes han hecho, ¿cierto?, a la región. Sí. Bueno, primeramente, ¿no es cierto?, destacar que según lo que estábamos hablando en delante, yo lo que he hecho en este caso con la historia, de bajarla un poco a un nivel donde los niños puedan entenderla, que es con lo que yo trabajo, ha generado también que se abran ventanas hacia algunos conocimientos que quizás nosotros los teníamos netamente académicos, ¿ya? Como te digo, mi estudios no van más allá de quizás lo que necesita en este caso una escuela. De ahí a que yo tampoco sea un erudito frente a la historia. Por eso es que yo parto diciendo en este caso que yo no soy quien crea en este caso todos estos libros, sino que yo los tomé y lo hice. En este caso, la contribución que se logra, ¿no es cierto?, enseñar en los colegios, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con la idiosincrasia, ¿no es cierto?, y lo que pasa y la cultura y lo que hacemos diariamente en Arica, ¿ya? Que muchas veces los chicos logramos, ¿no es cierto?, ver que hay tradiciones, ¿no es cierto?, hay comidas, hay palabras, hay cosas que hacemos cotidianamente y que ellos hacían, en este caso, en sus casas cotidianamente, que nunca se daban cuenta que tenían una raíz o una relación con lo africano, con lo afrodescendiente, ¿ya? De ahí es que ellos mismos van como revalorizando y reentendiendo la presencia afro en la ciudad de Arica, ¿ya? Muchos apellidos, por ejemplo, y me toca ver diariamente en los colegios, en el colegio en el que yo trabajo, cómo hay chicos de apellido, ¿no es cierto?, Zavala, Corbacho, ¿no es cierto?, un sinfín de otros apellidos que tienen relación con la presencia afrodescendiente en Arica y que quizá por desconocimiento nunca han llegado, ¿no es cierto?, a buscar más. Bueno, tú nos señalas, ¿cierto?, estos aportes de los afrodescendientes desde la gastronomía o algunas palabras, ¿cierto? Está el tema de los apellidos, pero también desde quizás desde lo más musical, de la danza, de la artesanía, desde lo político, quizás en el último tiempo, poder hacer referencia quizás a ese tipo de aportes igual. Claro, o sea, hoy en día es algo súper bonito, ¿no es cierto?, lo que está pasando con la música afroariqueña, ¿ya? Y quizá haya discrepancia frente a este tema. Yo también soy músico, ya participo de la agrupación Sabor Moreno, donde compartimos. Sí, así es. En donde compartimos, ¿no es cierto?, grandes momentos. Y bueno, en este caso se ha creado, ¿no es cierto?, tú lo sabes más que yo, desde el inicio, ¿no es cierto?, del siglo XXI, un ritmo que si bien no tiene una ancestralidad tan quizá ligada a lo que se hace hoy en día musicalmente, finalmente es una creación que representa una versión o una reversión del pueblo afrodescendiente en este caso, ¿ya?
Y ha sido tan potente esa llegada, ¿no es cierto?, que ha tenido el tumbe, que ha generado, quieranlo o no, ¿no es cierto?, las personas que quizás son más reacias a entender este tema, a difundir todo lo que ha sido los afrodescendientes, ¿ya? El tumbe ha generado una revolución que hay que entenderla, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del eco que hace, ¿no es cierto?, que desde Arica, ¿no es cierto?, vaya haciendo eco hasta hoy en día a Valdivia, ¿no?, y quizás hasta donde más, ¿no es cierto? Entonces ha generado de que la historia, o de que nosotros mismos vayamos a contar allá, o que gente venga a Arica, ¿no es cierto?, a conocer esto y a enterarse un poquito más de esto que es nuevo, ¿no es cierto? Gente que quizás vivía en Santiago, en Conce, o en otros lados, que nunca se explicó por qué su piel era morena y por qué los demás no eran así, o por qué mi papá hacían ciertas cosas, porque también hubo gente afrodescendiente en otros lados. Existe bastante interés desde regiones. Pablo, y quizás con esta misma respuesta que tú me entregabas, ya nos vamos adelantando un poco a la siguiente pregunta, que es que nos puedas comentar en el fondo cómo se ha ido generando, o cómo tú te has ido involucrando en el tema afrodescendiente, en el movimiento afroariqueño acá en la región, quizás en qué momento entras, o cómo se ha dado desde la historia reciente el movimiento acá en Arica. Bueno, como te digo, yo empiezo mi carrera universitaria por ahí como por el año 2007, ¿ya? Y justamente empieza a haber un boom, ¿cierto?, con las comparsas afrodescendientes. Hasta ese tiempo, si no me equivoco, existía Oro Negro y por ahí Lumbanga, ¿ya? Y creo que recién habían nacido hace un par de rato Arica Negro. Tal cual, sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya se hablaba mucho de las comparsas que bailaban, ¿no es cierto?, para el carnaval, y era un tema que para nosotros como estudiantes fue muy rico, ¿ya? En este caso, yo me empecé a interesar mucho porque, y aquí entro en un tema súper discutible, dentro de mi familia nunca se había hablado el tema de la afrodescendencia, ¿ya? Y algo que quizá estaba como escondido. Nosotros siempre hemos sido, ¿no es cierto?, de rulo, por lo menos por la familia de mi mamá, morenos en algunos aspectos un poquito más, otros menos, pero siempre habíamos tenido esa como inquietud. Yo nunca me la había preguntado, siempre nosotros dijimos, bueno, quizá. Y empezamos, ¿no es cierto?, a investigar, y claro, nos empezamos a dar cuenta de como vimos esa apertura frente a un mundo que tú desconocías, y que te das cuenta de que, claro, de que existe, o sea, es real, está ahí, ¿ya? Y me empecé a dar cuenta entonces de una clara presencia afrodescendiente, familiar, y yo dije, bueno, ¿cómo? ¿Cachai? ¿Cómo? ¿Pudiste llegar a algo desde la genealogía de tu familia? Claro, o sea, empezamos a generar la genealogía, me empecé a investigar un poco más, como me había empapado en la historia, pero de una forma tan grande que me metí, ¿no es cierto?, a buscar fotos antiguas, encontré fotos de mi bisabuelo, ya de mi bisabuela, y claramente, mientras más atrás iba, más oscuro se ponía la gente. Entonces, yo dije, wow, o sea, qué loco, quizás, no sé, quizás fue algo para mí súper impactante en ese tiempo y nuevo, ¿ya? Empecé obviamente a empaparme de todo lo que tenía que ver con esto, y yo, bueno, soy músico desde muy chico, ya mi familia son familia de músicos, y me acuerdo que en ese tiempo yo voy a un tour a Zapa y converso con Cristian Báez, y conozco al Cristian. Y él en ese tiempo me manda a Oro Negro, ¿ya? Porque yo venía claramente con la intención de hacer música, muy empapado en esto. Así que llegué a Oro Negro, y ahí ya no salí más. De ahí ya me dediqué netamente a la música, a la investigación en la música, que fue lo que al final me dio mucho más fruto, fue lo que más me llenó. De hecho, la investigación musical, la investigación frente a los ritmos, frente a fiestas religiosas que tenían presencia afrodescendiente, a cantos y cosas por el estilo, a cómo eran las canciones, a qué lógica debían seguir las canciones, y claramente de ahí ya no paré hasta el día de hoy, que como te digo, estoy en Sabor Moreno haciendo cosas muy bonitas con los chicos ahí.
Pablo, mira, me están señalando una pregunta que tenemos desde el público en este momento y bueno, tú nos has señalado que estás más enfocado a la historia afrodescendiente en Arica. Bueno, parte del público bien interesado está en regiones, igual es un poco, no se puede un poco evitar estas preguntas con respecto a los afrodescendientes en el resto del país. Entonces nos preguntan dónde hubo presencia en el resto de ciudades de nuestro país en el tiempo de la colonia. Bueno, mira, no te podría dar una respuesta en específico, ¿ya? Como te digo, yo no soy un erudito frente al tema. Quizá hay otras personas más idóneas que podían responder con datos más específicos, pero cabe señalar de que todos los puertos importantes dentro de la colonia en Chile tienen que haber albergado, ¿no es cierto?, gente que llegó embarcado en estos barcos, ¿no es cierto?, que traían afrodescendientes, ¿ya? Las grandes haciendas también tenían, en este caso, presencia de mayordomos o otras cosas, y bueno, no es algo que nunca se haya dicho de que en Valparaíso también hay gran presencia, ¿no es cierto? Valparaíso, el gran puerto que tuvo Chile en su tiempo, también hubo presencia de afrodescendientes. Entonces, en realidad, Santiago también, y bueno, otras regiones, quizá más al sur, no me atrevería a decir, pero tiene que haber tenido, ¿no es cierto?, también un porcentaje. Hay harto interés de regiones. Sí. Y hay que citarlo a que estudien, porque quizás busquen, que se motiven a hacer estas cosas, y todo suma en realidad. Mira, me están informando por interno que la pregunta la hace Darío Escobar, así que le vamos a mandar un saludo también, el que está en la ciudad de Concepción. Pablo, mira, tú nos cuentas que más o menos en el año 2007 te integraste o empezaste a presentar mayor interés. Bueno, hablemos también de que el movimiento reivindicatorio de los afrodescendientes en nuestra ciudad, en nuestro país, se inicia el año 2000. Entonces, desde tu perspectiva, que nos pudieras comentar un poco de la historia del movimiento afrodescendiente, desde lo que tú has estudiado, desde lo que has vivido. Bueno, insisto en que el boom que tuvo dentro de los primeros años del 2000, ¿no es cierto?, en adelante, el tema afrodescendiente fue creciendo como un triángulo invertido. O sea, tenemos de empezar, ¿no es cierto?, desde un núcleo muy chiquito a hoy en día un universo de agrupaciones y de movimiento, ¿no es cierto?, frente al tema afrodescendiente, que va desde una amplitud musical, ¿no es cierto?, cultural, política, ¿no es cierto?, histórica, antropológica, un sinfín. O sea, hoy día podríamos hablar de mil cosas frente al tema afrodescendiente, y esto va en crecida, más, ¿no es cierto?, con lo que está pasando ahora con los representantes como la señora Marta Salgado, que está en estos momentos, ¿no es cierto?, Exactamente, en el sur de Chile, representando todo el movimiento. Entonces, y que nos daban esta noticia. Pablo, mira, nos va quedando poquito tiempo, entonces nos gustaría que pudieras señalar, ¿cierto?, algunos autores o cómo accedemos a información, que es una pregunta que normalmente tienen varias personas en la región y en el resto del país también. Bueno, no sé si será posible quizá que alguna persona me escriba por correo. Mi correo, si nos puedes señalar tu correo. Sí, es pablodominguezcalderón@gmail.com. Si alguien me quiere pedir algún material, yo no tengo problema en mandárselo. Yo creo que esto está para difundirse, y ahí ustedes sacarán quizás sus conclusiones, ¿ya? Por otro lado, la Universidad de Tarapacá cuenta con una línea de investigación espectacular frente al tema afrodescendiente. Exacto. Hace poco, ¿no es cierto?, uno de los últimos libros que se sacó frente a historia, no quiere decir que no hayan otros de antropología o de sociología, no sé, fin, otras cosas, pero de historia que se hayan sacado más recientes, ha sido Y llegaron con cadena, de Alberto Díaz, ¿no es cierto?, o hay otros anteriores. Podría, ¿no es cierto?, pese su vuelta a la Universidad de Tarapacá, vaya a la biblioteca y en los buscadores ponga afrodescendientes o afrodescendientes de Arica, en fin, y va a encontrar una infinidad de libros físicos, por lo general, unos muy antiguos, que sirven para empaparse un poco. Quizás algunos, como te decía yo, tienen un lenguaje un poco más técnico y cuesta a veces leerlo, pero háganle el empeño. Yo lo incito a que se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas que nosotros no veíamos, y te va a abrir un poco los ojos a un pasado que no es tan lejano de Perú, que no es tan lejano de Bolivia, que no es tan lejano en este caso, de ser una zona
como hoy día nos proclamamos, multicultural. Entonces, eso, pues en realidad quieran cualquier forma que quieran escribir, yo no tengo ningún problema en entregarle toda la información que tengo. Muchas gracias, les puedo mandar incluso el mismo PowerPoint que está acá para que lo puedan. Atentos ahí a todos los que nos están escuchando, sí, que se puede entregar ese material y bueno, Pablo está súper abierto a entregar esta información. Agradecer a Pablo, nuestro invitado de hoy, quien además de ser profesor de historia, además nos señalaba que es músico y nos tiene una invitación que hacer, así que ahí... Sí, bueno, mi mayor fuerte en este caso, más que la historia, es ser músico. Y en este caso tengo el agrado, ¿no es cierto?, de ser músico de la agrupación Sabor Moreno, una agrupación que hoy está cumpliendo ya 15. Ya los cumplimos. 15 años, ¿no es cierto? Y que para mí es un orgullo poder ser parte de ello. Y más orgullo también debería, ¿no es cierto?, quizá no lo digo porque yo esté acá en esta agrupación, sino porque es un logro muy importante que por primera vez, ¿no es cierto?, en Chile esté participando una agrupación en el Día de la Música, ¿ya? En el Día de la Música chilena esté participando una agrupación de música afrodescendiente. Y eso sería el día jueves, ¿no, Pablo? Este día jueves, ¿no es cierto?, desde las 20 horas en el Parque Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, va a estar sonando muy fuerte, muy bonito, Sabor Moreno. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 19:30 horas en Raíces Afroariqueñas Web Show. Buenas noches. A Zapa soy mandinga y no me digan negro, que yo soy chocolate, sabroso y aceituna. A Zapa soy mandinga y no me digan negro, que yo soy chocolate, sabroso y aceituna. No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chacta que baila bonito. No me digan negro, dime sabrosito, que yo soy un chaca que baila bonito. Del Lumbanga el chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche. Del Lumbanga el chinche, bajando hacia la playa, traen su mondongo para armar el bochinche. El lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz. El lundu, bailaban los negritos, llevando la velita hacia linda luz. Zambos y mulatas, nacido allá en Utah, tienen la dulzura del mango, rica fruta. Zambos y mulatas, nacido allá en Utah, tiene la dulzura del mango, rica fruta. Guayaba, aceituna, yo voy cosechando, en burro a la chimba, te la voy regalando. Guayaba, aceituna, yo voy cosechando, en burro a la chimba, te la voy regalando. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. No me digan negro, dime sabrosito. 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 A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. A Zapa soy mandinga y no me digan negro. No me digan negro, dime sabrosito. 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 A Zapa soy mandinga
mandinga. Y no me digan negro. Mazapa soy mandinga.